Bueno, y seguimos también hablando de otra parte de lo que tiene que ver con el país y con la economía. Por eso está Martín Calos, economista, para ayudarnos a pensar cómo viene la economía, qué pasa con el dólar, con el consumo, qué balance podés hacer de esta etapa, de esta semana del gobierno, de las medidas que tomó en estas últimas horas. Y mira, está complicado, ¿no? Digamos que son semanas en las cuales el gobierno está preocupado por el cortísimo plazo, por detener la sangría de dólares, por detener estas expectativas que se le disparan y hacen que suba el tipo de cambio, ¿no? El dólar, que hacen que eso a su vez dispara la inflación. Pero no logra ni domar el corto plazo, aunque va ahí haciendo algún progreso, que a veces después trastabilla de vuelta, ni tenemos todavía una perspectiva de mediano y largo plazo. Y en el medio, el problema es que estas medidas de corto plazo no son inocuas, no es que, listo, hacemos cosas con el dólar y punto. Todo esto genera problemas a un montón de comercios, pymes, empresas en todo el país que están sufriendo las tasas de interés altísimas que hay y la baja de la demanda, ¿no? Porque no hay consumo, porque la inflación está creciendo muy por arriba de los salarios y, entonces, a su vez hay una expectativa de que no se cree empleo y hasta se destruya empleo, o sea, que aumente el desempleo en el país de acá a fin de año. Así que con ese panorama estamos, ¿no?, enfrentados en este momento. Recién veíamos las imágenes, ¿no? Ya cuesta al bolsillo dejar una propina. Es evidente cómo afecta a todos los rubros, ¿no? Donde uno ya cuenta, por ejemplo, como decíamos recién, tal vez un camarero vive más de la propina de lo que puede llegar a dejar otro trabajador en lugar de contar con su propio sueldo. Totalmente, digamos. Un extra, digamos, ¿no? Algunos tienen dos trabajos, otros tienen un trabajo y una propina, otros tienen una changuita y además un trabajo fijo. Pasa mucho. En eso Argentina es como muchos países que están en desarrollo o subdesarrollados, como uno lo quiera ver. Tenemos toda una parte de la economía que se basa en la supervivencia. Y eso siempre, digamos, implica esto, ¿no? Un montón de gente que cuando viene la crisis, cuando vienen estos problemas económicos que en Argentina son cíclicos, yo siempre digo, sobra demasiado mes a fin de sueldo, ¿no? O sea, el sueldo se acaba el día 15, el día 20, cada vez más antes en el mes y hay que llegar de alguna manera. Entonces, Martín, esa propina a veces es clave para llegar y si a la vez el que te tiene que dejar la propina también la está pasando mal y se complica, ¿no? Todo. Martín, la ironía sería pensar que los salarios se van a convertir en propinas si la inflación supera el 30%. Pero la China marcó un dato real, las changas. Se cae el empleo en la construcción, temen y no saben cómo van a frenar la pérdida de 40.000 empleos por el freno de la obra pública. La relación directa con el empleo informal, digamos, el changuero y el trabajador de la construcción es un hecho, ¿verdad?, para la economía. Totalmente, digo, si hay 2 o 3 sectores que son en general los que más empleo no registrado, ¿no?, o empleo precarizado tienen, son el empleo doméstico, que es mayormente feminizado, ¿no?, mayormente mujeres, por amplia mayoría, el empleo rural, ¿sí?, el del sector agropecuario y el empleo de la construcción, que a la inversa es un sector muy masculinizado. Entonces ahí tenemos una configuración que hoy golpea muy fuerte justamente en el empleo, en un país que ya venía con niveles muy altos de precarización. Nunca supimos sacarnos en las últimas décadas este crecimiento constante de la precarización laboral de diversas maneras, ¿no? Sea lo que se llama empleo en negro o sea las diversas maneras de empleos grises. O sea, desde la beca que no te da un derecho laboral hasta el que te paga la mitad del sueldo en blanco y la otra mitad no te la registra. Y ahí es donde los laburantes y las laburantes de todo el país terminamos perdiendo derechos, ¿no? Bien, Martín, está con nosotros también Gildo Honorato, es integrante de la CETEP. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ya fueron anunciados futuros aumentos. ¿Cómo nos preparamos para lo que se viene? Están anunciados por los medios los aumentos para los programas sociales. Tenemos que hablar que hoy un programa social es la media del salario mínimo vital y móvil, que a fin de mes va a estar en 10.000 pesos. Por lo tanto, 5.000 pesos. Los compañeros que trabajan en los programas de empleo social estarán cobrando 5.000 pesos. Por debajo de la línea de indigencia, muy por debajo de la línea de pobreza, y puede pasar la línea de indigencia si alguno de los familiares recibe la asignación universal por hijo. Nosotros hemos sido convocados por el gobierno, no tenemos grandes expectativas. Contanos eso, mañana es. Sí, mañana a la mañana. A las 10 de la hora, Nuestro ¿no? secretario general, Esteban Castro, y otros secretarios generales de otros movimientos han sido convocados al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros le vamos a plantear
la necesidad de implementar las 5 leyes que impulsamos en la marcha federal y además un aumento inmediato de entre el 30 y el 35% para el conjunto de las políticas sociales. Quería preguntarte, Sí. si bien el gobierno no se volvió a reunir con la CGT habló por teleconferencia con el Fondo Monetario Internacional. Les dijeron que parte de lo que viene en dinero será destinado a la asistencia social. ¿Había allí representantes de ustedes en esa teleconferencia? No había representantes nuestros. Pero lo saben. Sí, lo sabemos, por supuesto, porque además de público conocimiento, si se destina ese 0,2 del Producto Bruto para gasto social, equivaldría aproximadamente a 14.000 pesos anuales para cada beneficiario de la asignación universal por hijo. Esa es la cuenta aproximada. Un poco más de 1.000 pesos por mes, decís. Sí, 1.400 anual para cada beneficiario de la asignación universal por hijo. Eso a nosotros, por supuesto, que no nos contenta. ¿Por qué no nos contenta? Porque si bien se dice que el ajuste no va a recaer sobre los sectores populares o sobre los programas sociales, acá tenemos que contemplar aumento de la canasta básica, tenemos que contemplar una profundísima devaluación y un deterioro de las posibilidades. Recién decía, no hay changa. El trabajador de la economía popular o el informal o el que se la anda rebuscando por la vida. Eso ustedes los ven mucho, Sí. sobre todo en las villas, digo, donde hacen más trabajo con la pastoral social. Digo, Exactamente. ¿qué es lo que se perdió en este último tiempo con estos índices de pobreza que ya lo vio, ya lo mostró la UCA? Estamos hablando que el 50% de nuestros niños están en la pobreza. Sí, la situación es muy grave por dos cuestiones. Primero, hay una ruptura del tejido social, porque las organizaciones intermedias no damos abasto para contener y alimentar a los familiares, a los pibes, a las pibas, a los viejos y a la familia, que en general se van a alimentar porque no tienen otra posibilidad. Segundo, cuando el Estado se retira y cuando se quiebra el tejido social, ¿quiénes ganan? Gana el delito, ganan los sectores corruptos de la fuerza de seguridad, se mete el narcotráfico y aumenta el consumo problemático de los pibes, sobre todo de los pibes y las pibas que no tienen ninguna perspectiva de institucionalización, ni educación, ni acceso a la salud, ni mucho menos el trabajo y mucho menos la changa hoy en día. Entonces, estamos hablando de una situación donde el resquebrajamiento nos va impulsando naturalmente a una situación de muchísimo desborde. Las organizaciones populares cumplimos un rol de muchísima responsabilidad en lo social. Ahora, si nosotros tampoco damos abasto, yo no sé qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Porque ustedes toman lo de la propina, digo, más allá de que Carrió uno la puede mensurar de acuerdo a su criterio, como prefiera, ¿no? Para eso es dirigente público. Digo, ustedes lo de la propina, ¿ya lo toman como una provocación directa? No es la primera ni la única. No, pero digo, en este momento, donde el gobierno dividido reconoce problemas en la economía, turbulencia sostenida y demás, que te digan, bueno, la clase media debe dar propina. ¿Es una provocación? Sí, es una profunda provocación, pero acá no hay una turbulencia, acá hay una transferencia de guita de los pobres y de los laburantes hacia los sectores concentrados de la economía. Y no es la primera provocación, porque la gobernadora Vidal, en la cara de muchos dirigentes sociales en la pastoral social, habló casi 20 minutos como si fuese el Aladid de la justicia social. Y la verdad lo que estamos viviendo todos es mentira, provocaciones, sistemático robo al bolsillo de los laburantes, y esta situación no se va a sostener. ¿Alcanza la mediación de la Iglesia en esta altura o la toman como casi protocolar? No va a estar la Iglesia. Mañana dicen que no va a estar la Iglesia. Finalmente va a estar la sí. pastoral social. Bien. Nosotros pedimos que esté. Ha sido un canal que ha vehiculizado en los peores momentos el diálogo. Nosotros tenemos una agenda en común con la pastoral social. El Papa no es nuestro jefe, como se dijo por ahí en muchos lugares, que el Papa era el jefe de los piqueteros, entre comillas. Pero sí creemos que es importante porque es una institución que, además de tener nuestra misma agenda, nuestra misma problemática, tiene una llegada territorial que nos hace a nosotros sentirnos acompañados a la hora de intentar construir respuestas. El diálogo de mañana, si no es con realizaciones concretas, inmediatas, con que se efectivicen en los próximos 20 días, es un diálogo nuevamente que va a terminar con profundas y grandes movilizaciones. Y no hay que dejar de olvidar, y se lo decimos al gobierno, que el 7 de agosto es San Cayetano, el patrono del trabajo. Sí. Y nosotros, por tercer año consecutivo, vamos a hacer una movilización y pensamos articularlo con el conjunto de las centrales sindicales porque tiene que ser una demostración muy grande del descontento que hay en el mundo del trabajo. Cortito, ¿todas las centrales sindicales les quieren abrir la puerta o algunas no? Cortito, nosotros ¿sí tenemos diálogo con todas, con algunas más, con algunas menos. Hay particularidades, pero en general
interpretamos que los distintos sectores del trabajo, los de la órbita privada, los de la órbita estatal, los desocupados, los precarizados y los de la economía popular, tenemos que asumir una agenda en común, independientemente de las particularidades, porque está claro que el gobierno no tiene ninguna propuesta para nosotros y la dirigencia política está discutiendo casi en un gallinero a veces quién es más o menos corrupto. Martín, te llevo un poco al sector de los laburantes, del consumo. Ahora se ve trasladado mucho a los precios. Cada vez es más difícil llegar a la canasta básica, digo. Ahora con este aumento del dólar, ¿qué va a pasar? Digo, ¿se va a seguir trasladando? Ya es inaccesible la canasta básica. Digamos que efectivamente las perspectivas no son buenas de acá a fin de año, por esto que charlábamos, ¿no? La devaluación, el aumento del dólar, efectivamente pasa a precios. Tarda en algunos casos es más inmediato, en otros se va dando en los próximos meses. Pero cada vez que sube el dólar, la perspectiva es que eso te genere nuevos aumentos de precios. Ahí déjame meter un punto en la pregunta de Natalia. alimentos. Digo, ¿es más fácil predecir un dólar a 40, por decirlo así? O como dicen algunos estudios, que el pan a fin de año, el kilo de pan va a estar a 100 pesos. Dicen, sí. ¿Qué es más probable para vos hoy? Hacer futurología es imposible. No, pero Luis. es economía. Digo, con una bolsa de harina ¿Cuál es a el 800 techo del pesos, dólar? ¿No? Eso es importante saber tiene, para... Yo te lo voy a decir así, el no techo, tiene a ver. por qué llegar a 40. Ahora, si el gobierno vuelve a equivocarse en su manejo de la política monetaria o, digamos, en general de la política antiinflacionaria, sí puede llegar a 40. Lo que pasa es que no debería, el gobierno tiene las herramientas para frenar esto en el corto plazo. Hasta acá viene fallando en eso, pero debería poder. Si no le ponemos, digamos, en ese sentido, si no le ponemos esa fe, tenemos que pensar en el peor escenario. Y no es por una cuestión de tenerle fe o no a este gobierno, que ha demostrado cierta ineptitud u otras cosas peores, sino más bien de tener un poco de esperanza en que en algún momento la crisis se va a cortar. Porque si no, el problema es que si no se corta pronto, la crisis no es que se agrava y se mantiene así, se agrava en serio y vamos a un escenario mucho peor. ¿Diciembre con el pan a 80 entonces? No, insisto, No, porque por el que eso. nos está mirando... En el momento en que se vaya, en el El momento Diario en que esto Crónica se publicó pierda, hace 2 meses que el kilo de pan iba a llegar a 60. si Hoy llega a lo supera. 40, si llega a 40 el dólar es porque le habrán perdido la mano también al gobierno, y eso también el gobierno al dólar, y eso también significa que así como te puedo decir 40, te puedo decir 50 o 60, y no haber un parámetro claro. Lo que pasa es que no tiene por qué llegar a 40. Martín, para la señora que está del otro lado, que recomiende, ¿no? Digo, el gobierno a todos, reducir el consumo de gas, cambiar las lamparitas, bueno, dejar propinas, changa. Digo, ¿es una manera de afrontar la crisis económica? Y son las estrategias, las tácticas que los argentinos sabemos. Digo, los hogares argentinos los conocemos de sobra cómo sobrevivir a una crisis, porque hemos pasado una tras otra, ¿no? Obviamente, todas esas son tácticas válidas y son las formas de ajustar el cinturón con las que logramos llegar a fin de mes en todos los hogares. De acá a fin de año, eso es lo que va a haber que hacer, porque se viene de acá a un fin de año muy malo, con caída del salario real, para quienes tienen un salario, con aumento del desempleo, en general con poca, digamos, si querés, una poca perspectiva de que el gobierno se cargue al hombro eso en esa situación social, como decía acá el compañero de la CETEP. En ese sentido, es muy difícil ver una salida para que esto se alivie, para que se alivie la situación de la gente, ¿cómo, ¿no? ahí decía, hay que ajustarse el cinturón. ¿Cómo se ajusta el cinturón un pobre? Y la verdad es que no hay posibilidad de ajustarse el cinturón. Cuando vos tenés un ingreso que está al límite de la indigencia, no hay posibilidad de ajustarse más. El problema es que eso trae aparejado otros problemas. ¿O cómo le ajustás de gobierno, sumando lo de Nati, a un jubilado, ni hablar a una persona que todavía está sin empleo o bien vive de planes sociales? Sí, no hay forma. No hay forma y me parece que acá está el problema. Sí, no hay forma, pero de hecho los ajustaron, porque la variable, hay que recordarlo, que la variable de ajuste fueron La devaluación. jubilaciones y sueldos. La devaluación Claro. es una variable de ajuste concreta sobre los más humildes. El tema es que todo esto nos va llevando a un cuadro social muy grave. Hoy se discute también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algunos sectores plantean que hubo un desendeudamiento y otros sectores, los que gobiernan, nos plantean que hay que volver al mundo. Lo cierto es que el 30% de la pobreza estructural es la consecuencia social de antiguos acuerdos con el Fondo Monetario que nunca las pudimos revertir. Por lo tanto, este acuerdo, sumado a las variables económicas que acá se planteaban, nos va a llevar a un escenario de los próximos 5 años donde la pobreza estructural va a ser aún mucho más grave. Y la pobreza estructural es, con perdón de la palabra, es lamentablemente vivir en la mierda misma.
Las villas y asentamientos, que hay 4.228 en la Argentina, relevado por los movimientos populares, donde viven casi 5 millones de personas, es vivir sin luz, sin agua, sin piso, entre las chapas, con paredes de nylon. Eso es vivir entre la mierda, sin posibilidad de tener un Bueno, lo primero que le dijo el Fondo Monetario en la teleconferencia a la CGT y la CTA fue: miren que nosotros no fuimos a buscar a la Argentina, nos llamaron. Claro, O sea, entonces la situación, me parece a mí que el gobierno, primero que no encuentra la resolución de la crisis financiera. Ahora, está claro que los que perdemos siempre somos los más humildes. Martín, ¿cómo se resuelve la crisis? Mira, respecto, a ver, me quedé Vos pensando lo que estuviste decía. en reuniones, por ejemplo, fuiste citado Claro. como uno de los economistas que te reuniste en aquel momento con Sturzenegger, que en ese momento era titular del Banco Central, se supone que iba a escuchar sus propuestas. Digo, que No duró mucho, ¿no? no duró mucho, ahora hoy hay un reemplazo, Sí, esperemos digamos que que dure, todo lo ¿no? que se charló en esa reunión no tiene sentido, más allá de lo que Sí, hayamos sí, sí, propuesto digo, pero o más allá criticado, de eso, porque digo, ¿qué propuestas ven los economistas, ¿no? Para es que salir de hoy, esta crisis? mira, en general hay un consenso en que esta crisis autoinfligida por el gobierno, ¿no? Que se la generó porque la pudo haber frenado antes, hay que frenarla. Y que el costo de permitir que siga subiendo el dólar, etcétera, puede terminar siendo más grande, por esto que charlábamos recién, ¿no? Con vos, Nati, con Luis, de qué pasa si se sigue yendo y se va a 40 o a 50. Bueno, eso es lo que hay que frenar en lo inmediato, porque si no, no hay forma de recomponer todo el resto. ¿Cómo se frena la suba del dólar? Y bueno, con No. todas las herramientas que el Banco Central está ganar usando, el quizás Kini. con timidez. El problema de todo esto Por ahora es le que hay que saber que funciona lo estas que está herramientas... haciendo. Lo que está haciendo ahora en las últimas 48 horas, Claro. por lo menos le funcionó. Pero es por, Sí, es y por vuelve O a es ser- provisorio. pero es por- vuelve a ser una cuestión de corto plazo donde Bien. tenemos que esperar a ver cuál es la próxima turbulencia. El problema es que así como hay que cerrar ahora este capítulo y para poder empezar a pensar de vuelta en un mediano plazo, hoy cuando cierren este capítulo vamos a encontrarnos con tierra arrasada, con tasas de interés demasiado altas que están matando a la industria, Ahora, hablando de tierra al arrasada, empleo. en el verano vos nos decías, ¿te acordás que en Crónica Noticias tuvimos mesa de economistas y aventuraban precio del dólar? Pero lo que quedó claro allí es que la economía está dolarizada y lo que fue subiendo, aunque baje, ya impactó en precios. Tenemos Totalmente. una economía dolarizada, ¿no? Sí, en ese sentido sí, muchos precios están muy atados al dólar o muy impactados por insumos en dólares. Eso siempre pasó en Argentina y es parte del tema de la estructura productiva que hay que cambiar en algún momento. Y ese debería ser el largo plazo, la forma no solo de salir de esta crisis, sino de evitar próximas. Pero ¿hace cuántas décadas que no hablamos de planes de desarrollo para el lado que quieras? Más de derecha, más de izquierda, más liberal, más conservador, más revolucionario, lo que quieras, pero tirame un plan de desarrollo en algún momento. Decime qué plan tenemos para la Argentina de acá a algunas décadas para evitar estas crisis continuas. No hay. La verdad que no hay hace mucho en el país una discusión sobre esto. Ahora, la salida dialéctica, se los puedo preguntar a los dos, ¿fue hacerle creer a gran parte de la sociedad que los enemigos son los pobres y no este tablero inmenso que es el mundo económico global? A vos te lo pregunto, Martín, que sos más técnico y a él Mirá, también. como decíamos recién, los pobres, cuando uno dice la población pobre, es casi una mayoría hoy o una minoría muy importante de la población. Con lo cual no podemos decir para nada a ver, no podemos poner una guerra de pobres contra pobres, en definitiva, de laburantes contra laburantes. Acá en algún momento hay que blanquear que lo que no hay es un proyecto que implique que toda la gente tenga laburo, que toda la gente tenga un salario digno, y al contrario, hay mucha promesa de campaña, incluso cuando no estamos en campaña, intentando patear estos problemas y patear la crisis social y política que se deriva de esta crisis económica, ¿no? Bien, Martín, Gildo y todo el equipo.